asistencia. Y seguimos aguardando a más compañeros. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? A los que van Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Por favor, les pido que me agreguen sus nombres en el chat. Les pido disculpas si es que escuchan así voces o perros ladrando, pero estoy desde ayer en casa. Estoy trabajando desde casa y son ruidos que no podés evitar. Así que desde ya, cualquier cosa si les molesta, me avisan. Bueno, estamos 46 ahora. Voy a cerrar esto. Y vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Me avisan si están viendo mi pantalla. Se ve, profe. Perfecto. Mientras seguimos admitiendo. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien también. Qué bueno, profe. Una consulta. Yo ¿Sí? ahora si salgo de la reunión y no voy a más a poder entrar hasta que hora vos admitís. Tengo entendido que sí. Ya no necesitas que alguien te admita. Podés ingresar sin ningún Ah, inconveniente. voy a,
Voy a intentar entonces ahora salir y entrar otra vez porque no me carga el teclado para poner mi nombre. O sea, no sé por qué. Perfecto, no hay problema. Dale, eso no me era. Dale. Cualquier cosa, si es que no pueden agregar el nombre, le pueden avisar al delegado. Él también después me avisa que... Profesora Alexandra, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Qué Sí, tal, Raúl? ¿Cómo estás? recuerda que en la clase anterior le había hablado de que le iba a presentar un informe de todas las asistencias. Sí, Bueno, recuerdo. entonces eso voy a estar avisándole a los compañeros. Sí, podemos empezar desde la otra semana con esa metodología, si te parece. Dale, excelente. Entonces nos vamos a estar registrando asistencia en esta Sí, semana. Genial. espectacular. Me parece muy bien. De igual forma, repito que si tienen algún inconveniente pueden decirle al delegado y él después me informa. No hay ningún problema. También si no pueden asistir a la clase, con tal de que justifiquen, yo les voy a tener en cuenta por el tema de la asistencia, ¿verdad? De eso no hay problema. Bueno, vamos a empezar si les parece. Así terminamos un poco temprano también. Bueno, lección 2. Hoy vamos a continuar con nuestra primera parte todavía del programa, que abarcaría la introducción de la criminología. Hoy terminamos lo que es la introducción de la criminología para luego ingresar a la parte histórica. Y el tema que nos trae hoy sería sobre los métodos de la criminología. Pero para entender un poco qué es lo que es el método, cuando escuchamos método, por método podemos decir que es un modo, una manera, una forma, ¿verdad?, de realizar algo de forma sistemática. ¿Qué quiere decir eso? De forma organizada, estructurada. Podemos decir también que es una técnica o un conjunto, ¿verdad?, de tareas para desarrollar una tarea. Eso sería el Profesora, método. La palabra método. el método Sí, te escucho. y un conjunto de procedimientos podría ser el método también. Conjunto de procedimientos también, correcto. Porque como dice, Sería el protocolo a seguir, un profe. protocolo a seguir. También, muy bien. Freddy, ¿verdad? Excelente. Sí, profe. También podría ser eso. Dice nuestro PowerPoint que es el camino. También es otra palabra. El camino por el cual el pensamiento humano trata de explicar o de encontrar un hecho. Eso sería el método general. Y obviamente que el estudio o la elaboración de cualquier disciplina, de cualquier materia, necesita de un método. ¿Para qué? Para llegar, para que el investigador llegue a la verdad. Y por supuesto que nuestra materia de criminología necesita de ciertos métodos, ¿verdad? ¿Recuerdan la clase de ayer que estuvimos diciendo que la criminología era una ciencia empírica? ¿Qué significaba eso? Que estaba basado en la experiencia y en la observación de los hechos.
¿Y cómo nosotros llegamos a ese conocimiento? A través de la observación y la experimentación de algo, de una cosa en particular, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, tenemos, o sea, en nuestro programa vamos a hablar de dos métodos de esta disciplina, ¿verdad? Dijimos que la criminología como ciencia empírica utiliza un método de experimentación, o sea, un método de investigación que es la observación y la experimentación. Por eso decimos que es una ciencia empírica. Y acá están los métodos, la experimentación y la observación. ¿Qué es la experimentación? ¿Qué entendemos por la experimentación? A ver si alguien de la clase se anima a lanzar una idea de lo que podría ser. Profe, ¿puede poner a prueba algunas teorías, algunas cosas, experimentar con algo? Sí, podría ser, pero vamos a llegar a eso. Vamos a ver si es No es cuando, posible también en la criminología, si es posible o no. Vamos a no es cuando analizar tenés un primero en grupo, qué consiste la experimentación. no es cuando tenés un grupo y causas variables. Por ejemplo, sería un grupo de fumadores y no fumadores. Entonces vos estás experimentando qué causa el cigarrillo en los fumadores y o sea, las consecuencias de los fumadores y de los que no fuman. Podría ser. Profesora, en Sí. cuanto a la experimentación que usted está mencionando, no sé si necesariamente debería ser un grupo, creo que podría ser un sujeto individual también. Claro que sí, claro que sí. Lo que me parece que se hace en la experimentación es como una prueba para corroborar si lo que se supone es correcto, o sea, la hipótesis. Podría ser. Excelente. Muy bien. Podríamos decir entonces también que es una técnica, ¿verdad? Que se caracteriza por observar, por manipular, por registrar también, como dijo el compañero. Para las refutar o distintas validar variables, una hipótesis. para llegar a una hipótesis, ¿verdad? Sí. Exactamente. Que es nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si vamos a estudiar la psiquis de una persona, ¿verdad? Este método o esta metodología, también podemos decir, nos permite ¿qué cosa? Analizar, explicar, ¿verdad? Las variables que están vinculadas a la conducta humana, ¿verdad? Podemos decir también que es un conjunto de diseños de investigación que se valen de la manipulación. Profe, pero hay una diferencia clara, ¿no?, entre observación y experimentación. La observación sería mirar, por ejemplo, a dos sujetos, o por ejemplo, el claro ejemplo de una rata, cómo se comportan dos ratas en una caja, y la experimentación sería poner un queso en esa caja y ver cómo se desarrolla, pero la experimentación sería cambiar el ambiente en sí. Excelente. Claro que hay una diferencia. Vamos a hablar también de lo que es la observación. Y es así como estaba explicando el compañero. ¿Tu nombre? Freddy, profe. Freddy. Excelente. Correcto. Profesora, y entonces, puntualmente, ¿cómo definiría usted a la experimentación? Y se trataría de un proceso sistemático, ¿verdad? En la que el profesional que realiza el experimento maneja ciertas variables, controla, mide los cambios que se pueden producir en otras, ¿verdad? No sé si me explico. Profe,
En el caso de la observación, buenas tardes, Guillermina, te saluda, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quiero acotar un poco también el caso de la observación y la experimentación, que son los dos métodos principales de la criminología. En la observación, de repente, el que está queriendo obtener algún dato no tiene participación, solamente estás haciendo justamente lo que dice una observación, mientras que en la experimentación es donde tiene cabida en la manipulación de esas variables para poder conseguir el dato que está precisando y de poder corroborar de si su teoría o su hipótesis está en lo correcto o no. Sí, pero hay que atender una cosa. La experimentación no es algo que se utiliza totalmente en la criminología. Eso hay que atender. Vamos a llegar a eso. Voy a extenderme un poco más y para entender esa parte. ¿Para qué sirve este método? Voy a apurarme un poco más para llegar ahí. Para anticipar fenómenos. Por ejemplo, sabemos que en la medicina sirvió mucho, ¿verdad? En el sentido de que permite estudiar los efectos, por ejemplo, de ciertos fármacos en pacientes enfermos y sanos. En esos casos, la experimentación sirve y es el único método. En la psicología, por ejemplo, sirve para determinar por qué de la conducta de una persona y también puede predecir futuros comportamientos. Recuerden que la criminología se vale mucho de la psicología, ¿verdad? Buenas tardes, profe. Sí. Una consulta. En el caso de la psicología, los sociópatas, pedófilos o cualquier patología mental que pueda haber, ellos no son personas que normalmente acuden a los psicólogos. Entonces, ¿cómo uno basaría en un estudio científico, en un estudio, para tener un argumento de cómo sería un pedófilo o cómo sería tal patología? Porque actualmente existen patologías mucho más amplias de lo que vemos en un libro normal. Sabemos por concepto en las actitudes y las formas que toman los pedófilos, pero no en otro tipo de patologías. Pero recuerden que cuando llega el momento de tener contacto con una persona así, ya sea porque se le atrapó o está condenado, ustedes saben que él no solamente habla con su abogado o con los jueces o con el tribunal, él también habla con especialistas psicólogos. ¿Entienden? De esa forma nosotros conseguimos conocerle a una persona que es así. Sí, vamos a dar también en varias lecciones referente a eso. Pero hay por ejemplo, muchísimos métodos, hay muchísimos métodos. Entiendo, pero hay circunstancias donde la persona, vamos a decir, es mucho más, tiene un nivel de coeficiente mucho más alto y que justamente el profesional, con penetrar completamente a su mente es bastante amplio, diría yo. Es difícil. Claro, por ejemplo... Tiene sus limitaciones. Claro, porque en su totalidad no vamos a poder penetrar lo que es su psiquis. Por supuesto. Entonces, un estudio exhaustivo de esas patologías sería ya cuando esté en la cárcel y preguntarle de qué o cómo se manejaban. Así es. Porque ellos cumplen una plataforma sistemática en cada caso. Así es. Profe, disculpe que te vuelva a molestar, pero esta semana entonces solamente nos íbamos a manejar escribiendo nuestros nombres y números de cédulas en el chat, ¿verdad? Y desde la otra semana íbamos a tener otro tipo de control. Hasta hoy. Ah, hasta hoy, perfecto. Así mismo. Ya la otra semana el delegado les va a estar informando. Profesora, no sé si entendí mal, pero me parece que había escuchado que vos dijiste que esta semana no vamos a tomar la asistencia y en la siguiente recién vamos a tomar. No, esta semana voy a tomar la asistencia de esta forma con el chat, ¿verdad? Que me van a agregar los nombres ahí. Eso dije. Ah, ya. Desde la otra semana vos te vas a encargar de explicarle a tus compañeros cómo vamos a hacer la asistencia y ese informe vos me vas a estar remitiendo. ¿Correcto? Profesora, buenas tardes otra vez. Disculpa que te moleste. Le quiero dirigirme al compañero que es representante del curso
y también están los demás que están en el tema de la postulación para el tema de la delegatura del curso. Sí. Entonces yo creo que mi opinión es mejor que usted lleve todo el tema de la asistencia y lo lleve de acuerdo a como usted lo crea correcto hasta que Ya. ellos finalicen y finiquiten ese tema para Disculpe. que no nos estemos haciendo todo un problema con esta situación. Entonces, me parece conveniente que usted como persona que está con nosotros en la cabeza, usted forme parte porque ya somos todos grandes y sabemos que cuando estamos en clase Entonces tenemos todavía que poner nuestro nombre, decir presente y ya está. O sea, no hay gran cosa que se me tenga que parece hacer. oportuno que me hayan Sí, eso aclarado no es eso. un problema. Entonces sigue con el tema de las elecciones de Sí, pero delegados. que todavía no está finiquitado. Eso y me parece que es correcto que usted como cabeza sea la que lleve el tema de la asistencia como a usted mejor le parezca y nos indique a nosotros que nosotros debemos de cumplir nomás Ningún problema. la Ya. situación, ¿verdad? Cuando realicen las elecciones y sea quien sea, me avisan. Y ahí entonces, como dice la compañera, cambiamos la metodología como le parezca al futuro delegado o delegada del curso. ¿Les parece correcto? Sí, profesora. Claro. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, aclarado entonces ese tema de la asistencia. Bueno, vamos a continuar. Algunos autores, continuamos con el tema de la experimentación, refieren que no es posible realizar la experimentación en la criminología. Es lo que le estaba mencionando al comenzar. Porque mientras no mencionen, o creo que otros en realidad autores, porque me es complicado recordarme de los de nombres. Hay ciertos autores que dicen que no es posible y hay otros autores que dicen que sí es posible manipular ciertas variables con la finalidad de comprobar hipótesis dentro de la criminología, ¿verdad? En muchos aspectos de la criminología es posible experimentar, pero en otros no. No podemos matar a alguien para saber qué siente un criminal, por ejemplo. O sea, no tenemos acceso a la experimentación directa. No podemos repetir el mismo fenómeno para contrarrestarlo. No es necesario muchas veces intervenir personalmente en un fenómeno para conocerlo. No es necesario drogarse para conocer la marihuana o las consecuencias de la marihuana, ¿verdad? Pero hay algunos fenómenos de la criminología que sí son experimentales. Por ejemplo, lo referente al tratamiento, a la readaptación de los delincuentes. En esos casos sí es posible, pero la experimentación en sí no es tan posible en lo que es a la criminología, no es como en la medicina. Quiero que entiendan bien eso. ¿Está correcto? ¿Entendieron esta parte? Vuelvo a repetir si les parece. Sí, profesora, si puede repetir la definición de la observación. Les voy a dar una definición y creo que es el mismo en el que está en el material. Serían un conjunto, no sé si quieren anotar. Sí, se está anotando. De procesos sistemáticos con perspectiva científica a la investigación.
podemos decir también que es un conjunto de diseños de investigación que se valen de la manipulación. ¿Está correcto? Esto Sí, creo que profesor. está en el material, hice una definición en el material que les voy a estar pasando al terminar la clase. La observación. La observación es un elemento fundamental, importantísimo en todo proceso de investigación, porque en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, ¿verdad? Gran parte del acervo de conocimientos que constituyen una ciencia, una materia, ha sido lograda mediante la observación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es la observación para darle una definición, ¿verdad? Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Para la observación, lo primero es plantear previamente qué es lo que nos interesa observar. Primeramente. Hay autores que sostienen, o sea, que dicen que existen dos clases de observación. Está la observación científica, que significa observar un objeto claro, definido. O sea, el investigador sabe lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, ¿verdad? Lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Y está la observación no científica, que es observar sin intención. Esa es la diferencia con la científica. Sin un objeto definido, sin preparación previa como es la científica, ¿verdad? Entonces, este método de la observación busca reunir todos los datos que pueda contribuir a comprender el acto delictivo. ¿Y qué es lo que hace en nuestra materia? Por ejemplo, se toman las declaraciones del delincuente, de quienes lo conocen, se investiga su ambiente físico, su ambiente social, se recurre, por ejemplo, a informes técnicos de psicólogos, de sus psicólogos, psiquiatras, médicos, si es que tiene algún historial médico, ¿para qué? Para luego inferir a la importancia de los distintos factores en la determinación del delito. Y esta labor es quizás para mí la más importante y difícil, ¿verdad? Ya que busca una acumulación de datos, de números, ¿verdad? Y significativos que sean coordinados y que se puedan también interpretar para dar una explicación. Pero obviamente, como todo, nada es perfecto. Tiene también sus ventajas y también encontramos limitaciones, como le estaba mencionando hace rato a una compañera. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Como dijo, no podemos conocer todo. Es imposible conocer todos los datos necesarios. Eso ocurre no solo porque algunos aspectos hay que estar atentos a algunos aspectos, ¿verdad? De las declaraciones del delincuente. Pero muchas veces puede tener interés en no decir la verdad o de manipular la verdad. ¿Entienden?
Esa sería una de las desventajas de la observación. ¿Se entendió hasta aquí? Los dos métodos de experimentación y la observación. La observación es lo que más utilizamos en la criminología. Sí, profesor. Y hay distintos tipos que vamos a estar dando ahora. Y acá está. Los casos individuales. Tenemos a la autobiografía del delincuente, que es tema de examen. La observación participante, la observación documental y la directa. La autobiografía del delincuente. Profesora, ¿puedo retroceder una diapositiva? Sin problema. Los Profe, casos serían individuales. casos individuales de la observación serían entonces. Casos individuales de la observación, porque también tenemos casos colectivos. Y ahí ya entra la estadística, los registros que vamos a estar dando después de este título. La autobiografía del delincuente, mucho ojo con ese apartado que es tema de examen. ¿Cómo sería? La autobiografía del delincuente. Escuchar la biografía de un delincuente por parte del mismo. Habíamos dicho, ¿verdad?, que el delincuente era un sujeto que cometía un delito, ¿verdad? Y la autobiografía del delincuente es un método en donde escuchamos la biografía o la historia o el parecer del delincuente de parte de él mismo. Él mismo se sienta a contarte o a escribir él mismo su parecer o su propia historia. Muchas veces los criminales, los delincuentes, como quieran decirlo, tienen una opinión muy distinta del delito que cometió. Una opinión muy distinta a nosotros, a ustedes o a mí misma, ¿verdad? Y esto muchas veces impulsa al criminal a explicar su propio punto de vista, ¿verdad? A todos los que le quieran escuchar. Por eso es conveniente este método, ¿verdad? O sea, es una de las ventajas. ¿Y qué estudia? ¿Qué nosotros como criminólogos estudiamos en este tipo de método? Les estudiamos el comportamiento, la personalidad del delincuente, los efectos de ese comportamiento en el mundo exterior. Y es muy interesante este método porque estuve buscando en internet lo que sería casos, ¿verdad?, de escritores delincuentes, ¿verdad?, que cuentan su biografía, su autobiografía, ¿verdad? Más o menos como una novela, ¿verdad? Tendiendo una historia tan interesante que escribir que la propia, ¿verdad? ¿Para qué buscar más lejos? ¿Verdad? Contarse, quizás justificarse o aportar pruebas también para su descargo. Hay muchos casos de escritores que pasaron años en prisión y usan libros para escribir, ¿verdad? Hay un caso muy interesante. Profe, Sí, una consulta. escucho. ¿La autobiografía sería como la declaración, digamos? ¿O no? También, como quieran interpretarlo, podría ser la declaración o también la escritura en forma documental, ¿verdad? Pero es una forma que él mismo te cuenta. Como yo ahora mismo puedo sentarme a contarle a usted mi historia o mi biografía,
o por qué yo actué de esta forma, o qué fue lo que yo hice. En eso consistiría la autobiografía del delincuente. Entiendo, profe, gracias. Hay un caso muy interesante. No recuerdo el nombre, Julian, creo que se llamaba, una chica, que sus padres le llevaron a Nueva Zelanda, siendo muy, muy joven, ¿verdad? Ahí conoció a una tal Parker, ¿verdad? Quien empezó a ser su mejor amiga, por así decirlo. Ambas tenían una complicidad, ¿verdad? Eran muy, muy amigas, o sea, formaron un lazo muy grande, ¿verdad? Un día, los padres de Julian decidieron separarse y enviarle a su hija a un internado en Sudáfrica. Y ante la inminente despedida, ¿verdad? Las adolescentes resolvieron algo no muy natural, no natural, que es asesinar a la mamá de Paulina, ¿verdad? Le machacaron el cráneo con un ladrillo envuelto en un calcetín. Tras el crimen, ¿verdad? Las amigas fueron condenadas, obviamente, a pasar una temporada en la cárcel, de donde salieron discretamente después de 5 años. Investigué mucho la razón y no encontré aún, ¿verdad? Pero voy a encontrar. De Paulina no se sabe nada, ¿verdad? Pero Julian, en cambio, se estableció en Inglaterra, se fue a vivir en Inglaterra, ¿verdad? Y se dedicó a ganar montón de dinero publicando novelas de suspenso. Y yo no sé si le conocen a esta escritora porque está con otro nombre que es Anne Perry. No sé si llegaron a escuchar o si leen novelas, no sé. Pero ella escribe novelas de suspenso, novelas de crímenes, imagínense. Y saben que encontré en mi biblioteca un libro de ella, que es este que está acá. No sé si se ve. ¿No se ve? Este libro Se ve, encontré en mi profe. biblioteca de ella. Sí se ve, profe. Imagínense leer una novela escrita por una persona que cometió un crimen. ¿Cómo sería? ¿Verdad? Y es muy, muy interesante. También hay otro libro de José Ovejero, no sé si le conocen. El libro se llama Escritores Delincuentes. Y es curioso ese libro porque retrata un buen número de escritores que en algún momento de su vida cometieron algún crimen. Creo que tengo en PDF el libro, porque en físico no tengo. Y todos ellos son conocidos, ¿verdad? Por diversas formas de cometer un crimen, ¿verdad? Profe, ¿no será que querían tener contenido? Le faltaba contenido a su cerebro y entonces hicieron todas esas situaciones para poder tener contenido para ese libro. Podría ser. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿verdad? Qué contenido puede tener, o que a lo mejor su imaginación o el llevar en práctica eso le bastó, ¿verdad? Pero es muy interesante esto también. Entonces es un método muy interesante para la criminología porque obtenemos datos muy importantes, ¿verdad? Cuando si es que el criminal luego ya está definitivamente condenado, ya no le importa nada, ahí es donde él suelta todo, ¿verdad? No oculta luego ningún dato y empieza a contar. Y ahí se vuelve interesante el asunto, ¿verdad? Hay otros delincuentes que son simple procesados, ¿verdad? Y que no tienen mucho interés en mostrar los hechos, ¿verdad? Y de ahí la importancia de esto. O sea, qué mejor que obtener de sus propias manos o de sus propias palabras qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y como
desventaja, porque nuestro programa nos pide hablar un poco de las ventajas y las desventajas. Las ventajas, nos dice, se puede conseguir datos muy interesantes si es que el criminal ya no desea ocultar nada, ¿verdad? Pero una de las desventajas sería, se deja mucha iniciativa al delincuente y por ende muchas veces se puede perder muchos datos, ¿verdad? Tiene también limitaciones este método. ¿Por qué? Solamente se puede aplicar muchas veces a criminales con un cierto nivel cultural o intelectual, ¿verdad? Muchas veces desconocen a la criminología y dejan de lado hechos que a lo mejor ellos no consideran importantes, pero que sí son importantes para la criminología, o inconscientemente también pueden aportar detalles muy útiles, ¿verdad? A lo que podemos nosotros considerar fundamentales. También, como dice nuestro PowerPoint, se queda mucho librado a la iniciativa del delincuente. Y se pueden perder datos en el sentido que ellos pueden manipular muchas veces esos datos a su conveniencia. No puede estar diciendo toda la verdad. Entonces, esa sería una de las desventajas principales, ¿verdad? Puede torcer la verdad. El resultado puede ser distinto a lo que nosotros a lo mejor pensamos. Esa sería una de las desventajas. ¿Quedó claro esta parte de la autobiografía del delincuente? Que es tema de examen. Hay que saber definir. Sí, profesor. Sí, profe. Con esta definición que está en el PowerPoint, ya es correctísimo. Escuchar la biografía del delincuente por parte del mismo. El observador participante. Acá el investigador corre muchísimos riesgos. Les cuento. ¿Y en qué consiste? Consiste que el investigador o otra persona de confianza también opta la misma forma de vida del delincuente. ¿Para qué? Para estudiar al natural sin alteración o impedimentos que muestran al delincuente cuando se encuentran frente a extraños. Él mismo se mete en la vida del delincuente. Se puede comportar como ellos ahí para que sea aceptado. Se selecciona un escenario X, un ambiente. Se accede a ese escenario. Normalmente puede ser, por ejemplo, una cárcel, puede estar dentro de una cárcel. ¿Y qué es lo que hace el investigador? Interactúa con ellos. Puede interactuar también con los porteros, con los responsables de esa institución para sacar información, recolectar información. Por ejemplo, puede preguntar... Se infiltra, profesor. Sí. Te escucho. Se infiltra. Se infiltra. Como muchas veces hacen los policías, pero para tratar de recolectar información y agarrarlo, ¿verdad? Pero en este caso es para estudiarle, para estudiar su comportamiento, su forma de vida. Ese es el observador participante. ¿Para qué? Para recoger datos. ¿Qué hora viene? ¿Qué hora se va? ¿Qué edad tiene? Por ejemplo, si se trata de jóvenes. ¿Qué año? ¿Qué edad tiene? ¿Qué años? ¿Qué tipo de condena? ¿Qué tipo de delito cometió? Se acerca a esa persona, indaga sus propósitos. Y le hace como una entrevista sin que el otro se dé cuenta, ¿verdad?
Le pregunta para qué, por qué hace eso, qué le llevó a hacer eso. Muy preguntón. Solo que tiene que ser muy, muy cuidadoso. Y ese sería la confianza, profe. ¿Cómo? Se gana la confianza de la persona para que Se pueda gana la obtener los confianza. datos. Sí, pero es diferente. Nosotros siempre vemos que policías se infiltran, ¿verdad? Qué sé yo, en un grupo de narcos, pero con el fin de recolectar datos y atraparlo. Pero en este caso no, en este caso es para estudiarle, para estudiar de por qué tiene ese tipo de comportamiento. Profe, pero las dos formas son observador participante, ¿verdad? ¿Cómo las dos formas? ¿De la biografía del delincuente? No. Hablo del tema de que, viste que vos decís, observador participante para estudiarle a la persona, o sea, tipo hacer una investigación científica, vamos a decirle así, de una manera. Y el otro, por ejemplo, en el caso de los policías que entran para infiltrados en ciertos grupos para poder obtener datos y poder llegar a su... Claro. Las dos formas son observador participante, a eso me refiero. Sí, de las dos formas son observadores participantes. Pero en nuestro caso, en la criminología, lo que a nosotros nos interesa es cómo él se comporta. O sea, el fin lo que sería la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, el fin sería la diferencia. El fin, exactamente. Ahí estaría la diferencia. Lo que a nosotros nos importa es por qué se comporta así, su conducta, su comportamiento. ¿Por qué esa reacción? Y claro que por eso justamente esa sería la desventaja, ¿verdad? Porque corre muchos riesgos el investigador. Por ejemplo, si le descubren, ¿verdad? Se le puede considerar que es un delator, ¿verdad? Y claro que se corren muchísimos riesgos. Las ventajas, como le dije, se obtiene informaciones sin alteraciones, por supuesto, porque es el investigador mismo que se filtra dentro de ese escenario. ¿Quedó claro? El observador participante. Sí, la observación documental. Muy fácil. Es observar documentos, ¿verdad? ¿Qué hace el investigador acá? Anota todos los datos importantes, ¿verdad? En el momento en que se produce algo importante para el investigador en un documento, en un papel. Por ejemplo, empieza a recoger datos, empieza a investigar a 1000 personas desde la infancia hasta los 30 años. Después empieza a comparar datos, anota. ¿Cuánto por ciento es honesta? ¿Quiénes delinquen? ¿Por qué motivo delinquen? Por ejemplo, el investigador para recoger ciertos datos puede acudir, por ejemplo, a una comisaría, puede evaluar el libro de denuncias, el acta de denuncia, recoge ahí los datos, selecciona la información, qué delitos se cometen más, a qué hora se comete más en cierto delito, cierto tipo de delito. Esa sería la documental, es muy sencilla. Las ventajas, gran cantidad de fuente de información, mucha información. Y las desventajas que muchas veces nos encontramos, y más en nuestro país, la burocracia, que es que muchas veces necesita autorización para todo. Vení mañana, no está el director o no está esto, o siempre hay trabas, ¿verdad? También el tiempo, que lleva mucho tiempo, mucho gasto, podría ser también una de las desventajas de la observación documental. Profesora, Sí, te escucho. Otra ventaja que puede tener la documental respecto a la participante podría ser que la participante es como que también absorbe experiencia. Muy bien, excelente. Claro, o sea, está presente, está como
es distinto es distinta la información que se puede Es recopilar distinta. de la No, experiencia que del conocimiento. O y en sea, la directa vos tenés de carne y hueso la claro, información, ¿verdad? claro, con más precisión, Con con más más precisión, detalles. exactamente. Sí. Así mismo. La observación directa. ¿En qué consiste la observación directa? El investigador ve al delincuente en su ambiente, recoge los datos en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su conducta, ¿verdad? Este tipo de observación nos permite verificar con nuestros propios ojos el comportamiento, las actitudes, los hechos, ¿verdad? Que es el objeto de estudio de la criminología. Recoge los datos observando al criminal en una situación particular. ¿Y cuál es la diferencia? A ver si pillan con la observación participante, con el observador participante, porque más o menos tiende a querer ser lo mismo. En la directa puede ser que se presenta una problemática. Podría ser también, pero en los dos existe una problemática. Pero en la directa, atiendan, nosotros recogemos los datos de qué forma, observando al delincuente en su ambiente. Nosotros Claro, también pero no te relacionas con el podemos ser también delincuente. participantes y observarles al delincuente. Pero ¿cuál es la diferencia con la directa? Que en la directa se observa y en la participante se participa, o sea, También, te vas parte de sí. la vida del delincuente, puede ser, profe. En la indirecta, todo vos haces sin necesidad de intervenir, sin necesidad de entrar, de participar, de alterar el ambiente en el que se desenvuelve el criminal. ¿Entienden? Vos no alterás, no intervenís, vos solo observás sin que él se dé cuenta. O sea, vos actuás de una manera totalmente cubierta. El criminal no sabe que está siendo observado, no sabe de tu existencia, pero vos le estás observando. Profe, esa clase de casos, por ejemplo, se podría dar en Estados Unidos para los criminales que tienen cadena perpetua y en vez de preso bajo la inyección letal terminan siendo encerrados de por vida. Por lo general terminan siendo sujetos de estudio de cómo se comporta el ser humano en un aislamiento. Excelente. Clarísimo ejemplo de Freire, nuevamente. Sería un excelente ejemplo, un excelente ejemplo. ¿Entendieron lo que es la observación directa y la diferencia para no confundirnos? Sí, profesora, que según lo que entendí, en la participante, el investigador se relaciona con el sujeto de ser el delincuente y en la directa no se relaciona. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora entramos a lo que serían los casos colectivos, el registro general de actividades y estadísticas, que también son un tipo de observación, un tipo de método que se utiliza mucho en la criminología. El registro general de actividades. ¿En qué consiste? Dice, consiste en un espacio físico. Hoy en día también ya podríamos hablar de un espacio virtual donde se deja constancia de un hecho. ¿Con qué fin? Con el fin de que terceras personas o inclusive también las autoridades competentes estén informados al respecto. ¿Se entiende? Por ejemplo, se anota cantidad de criminales,
que vamos a estudiar. 1000 sujetos, se anota. Hubo 1000 sujetos en el año 2022. ¿Cuánta cantidad de personal? 4 investigadores. ¿Qué tiempo llevó investigarle a esas personas? 30 años. O sea, se anota todo. Todo lo que vos realizás. ¿Se entiende? El registro general de actividades. Todo lo que vos vas a hacer, cuánto te va a costar, cuánto tiempo, a cuántos sujetos le vas a investigar. Entonces es necesario que el investigador tenga un registro de todo. O si no, ¿para qué investiga? No hay forma de que vos en tu mente acumules tanta información. Eso sería el registro general de actividades. ¿Se entendió? Sí, profe, podría ser no solamente los resultados obtenidos de la investigación, sino también lo que el investigador va haciendo, ya sea los gastos o los elementos que está utilizando para la investigación También y demás. los elementos, por supuesto. Todo va a anotar. Hacer un registro de todo, de tus actividades. Eso sería. Claro, los datos. Tus datos, anotas todo lo que vas realizando, tus actividades. Respecto ahora a la investigación. La estadística. La estadística es una disciplina que se ocupa de ¿qué? De obtener de forma ordenada y también de obtener un análisis de un conjunto de datos, ¿verdad? Con el fin de obtener explicaciones, predicciones sobre ciertos fenómenos, ¿verdad? Serían métodos, procedimientos, fórmulas, ¿verdad? Que nos permiten recolectar información para luego analizar y extraer, ¿verdad? De ellas conclusiones. La ciencia de los datos, se dice por la estadística. Y su principal objetivo, que es la de mejorar la comprensión de los hechos, ¿verdad? A partir de la información disponible o la información que nosotros obtenemos, ¿verdad? Es un método por excelencia para el estudio de la delincuencia. Y es uno de los fundamentos de la política criminal. Recuerdan que habíamos dicho ayer que la política criminal consistía en estrategias, instrumentos, acciones por parte del Estado, ¿verdad? ¿Para qué? Para controlar, para prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales. Entonces, gracias a la estadística, nosotros podemos interpretar ciertos datos, obtener cifras, ¿verdad? Negras del sistema y saber en dónde hay más delincuencia, qué delitos se cometen más. Y ahí atacar. Obviamente, como todo, no es perfecta. Hay que admitir que no todos los delitos son consignados en las estadísticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escapan de ellas. Es imposible obtener datos exactos, ¿verdad? Y en el PowerPoint vemos cuáles son los delitos que escapan de las estadísticas. Los delitos cometidos y no descubiertos, dice. Pueden ser, por ejemplo, los hurtos, las estafas, los abortos, los asesinatos cometidos por medio de veneno o otros medios no violentos. Algunos también dicen que pueden ser los delitos cometidos por la policía referente a los arrestos ilegales, ¿verdad? En varios países latinoamericanos se destaca por eso, ¿verdad? Por los delitos cometidos por la policía
que van de arrestos ilegales hasta homicidios, ¿verdad? Pasando por los números de torturas, ya sean graves, leves, pero de que no se tiene conocimiento. Y ocurre mucho también eso en nuestro país, ¿por qué no? Entonces, esos tipos de delitos escapan de la estadística. Son delitos cometidos, pero que no son descubiertos. Están los delitos descubiertos, pero que no fueron denunciados a las autoridades. Esto sucede mucho con los delitos contra el pudor, por ejemplo. Abusos, por ejemplo, a menores. Muchas veces los padres suelen preferir el silencio que el escándalo. ¿Cuántos casos vemos eso en los noticieros muchas veces? Que se denuncian, que se descubren después. Los delitos, sí. Profe, disculpa, quería comentar nomás lo que ese tipo de delitos, por ejemplo, surgen mucho, por ejemplo, en el interior del país, pasa muchísimo, inclusive padres que abusan de sus propias hijas, tíos, o sea, todo queda vulgarmente hablando en familia, ¿verdad? Y de hecho que esto siempre existió, solamente que de ahora o por ahora nomás está saliendo a relucir mucho y se está dando a conocer. Entonces eso es lo que estamos entrando mucho en esa realidad y es aberrante, la verdad. Es aberrante. Justamente la semana pasada vimos un caso en el noticiero de un abuso a un menor de 10 años que estaba siendo abusado, creo que por el tío, y la abuela y el papá se llamaron al silencio porque este tío le llevaba víveres y le llevaba una cierta cantidad de dinero, por ejemplo. Profe, y no justamente en el ámbito familiar también, sin minimizar todo lo que ocurre, ¿verdad? En ese ámbito también, por ejemplo, el que había pasado no hace mucho tiempo de que un niño fue abusado no sé si fue en la escuela o en el colegio, que era por un estudiante de intercambio español que vino y que en la escuela trató de minimizar para no manchar su imagen ante los padres, ante los medios y todo ese tipo de cosas. También en los altos estratos se intenta cubrir esos casos de abuso que son cometidos. ¿Y cuántos casos hay que en los colegios? ¿Cuántos que no sabemos? Porque se encubren entre los profesores, entre los directores. O muchas veces por ignorancia se callan porque no saben activar un protocolo. Hay muchos casos así. Sí. Es un caso familiar, pero ya de muy antiguo, que creo que también tiene que ver con la estructura tanto familiar como la idiosincrasia en la época de Stroessner. Sucedía que tenía un tío que era general de alto rango y su hijo era homosexual. Entonces le encerró durante 5 años. Yo era, creo, muy chica. Y mi familia se dignó a callarse. Después de muchos años, un familiar fue a hacer la denuncia, pero la denuncia nunca ocurrió porque él tenía mucho poder en aquel entonces en Ciudad del Este. Hasta que mi madre, con ayuda de una tía, le sacan de ahí y consiguen que él se vaya al exterior, que se vaya a vivir a otro país, porque tratar de conseguir que él entienda que su hijo era homosexual era casi imposible, le tenía encerrado. Y eso es algo que nunca más, ni siquiera se supo. Él retornó después de 20 años a Paraguay, hasta que su papá murió. Y son casos que ya quedan impunes. Y que habrán quedado muchísimos. Muchísimo, y más viniendo de esa época. Claro, y eso le digo, porque ahí prevalecía el poder. Entonces no corría ningún tipo de denuncia.
Nada corría. Todo lo que sea dentro de lo que era la gavilla, el grupo de este dictador, nada corría. Hasta creo que fue el año pasado, antepasado, que Última Hora sacó un artículo hablando sobre los crímenes de pedofilia cometidos en ese entonces, que quedaron impunes. Ni siquiera sabemos qué pasaron de esas criaturas que supuestamente secuestraban y llevaban a una casa, creo que en Sajonia, no recuerdo bien, y donde iban los grandes jerarcas a abusar de estos menores, ¿verdad? Y eso en nuestro país queda impune. Y escapan, obviamente, de las estadísticas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros no, a lo mejor descubrimos, pero que no están en denunciados, que no existe una causa abierta respecto a eso. Excelente. Después están los delitos descubiertos que se denuncian, pero que judicialmente no están comprobados o que hasta ahora no concluyen con una sentencia condenatoria. De esto también hay muchísimo, ¿verdad? Esta situación puede presentarse, por ejemplo, por falta de pruebas o por el desistimiento en los delitos de acción privada, ¿verdad? Por ineficiencia también de la policía, de los jueces, de los fiscales, ¿verdad? Por dificultades también especiales en algunos tipos de juicios, ¿verdad? De cualquier modo, los que cometieron el delito no pueden ser incluidos legalmente como tales en las estadísticas. ¿Entienden? Hay que tomar en cuenta también que no todos los delitos conocidos por las autoridades son registrados por la policía o por los tribunales, ¿verdad? Ni siquiera en los países se tiene una organización, una mejor organización en cuanto a lo que es la estadística. ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí. Y usted mencionó los delitos que fueron cometidos pero no descubiertos. Después los que fueron descubiertos pero no denunciados. Y después los que fueron descubiertos, denunciados, pero que no están comprobados o no Que tuvieron no están comprobados o que no concluyen. Porque esos datos ya no se agregan a una estadística. Los que no fueron legalmente condenados, por ejemplo. Obviamente que las estadísticas pueden ser inexactas también con relación a los delitos, ¿verdad? Eso sería una de las desventajas. No se puede tener con certeza un dato. Es imposible, ¿verdad? Y nos preguntamos entonces, ¿significa entonces que hay que descartar el uso de la estadística en la criminología? No. Hay que usarla, es una herramienta importante, pero hay que usarla con mucho cuidado. Nada más. Con mucho cuidado para evitar, ¿verdad?, conclusiones precipitadas. Hay que saber organizarlas. Porque las estadísticas pueden ser inexactas, no pueden ser, todo depende de la forma en que lo realices. Nada más, pero tampoco hay que descartarla como uso, porque es una herramienta, un método muy importante para la criminología. Bueno, justo me entró una llamada, ahí está. Con esto nosotros cerramos lo que es el método, los métodos de la criminología. Y entramos
en lo que sería la criminalística. Ya desde ayer ya estaban preguntando sobre esto, ¿verdad? Y no sé si quieren darme un concepto de qué piensan ustedes lo que es la criminalística. Ahora entramos a lo que vamos a profundizar más en la criminalística. Lo que me parece a mí, profesor, es que la criminalística es no sé si decirle la ciencia, podría decirle el estudio de las escenas del crimen. Sí, me parece correcta esa definición. Correcto. ¿Otra persona? ¿Quién se anime? Profe, ¿puede ser la aplicación de los métodos y las técnicas de investigaciones científicas también? Por supuesto. Profe, estudia más que nada el lugar de los hechos, la criminalística. Sí. El lugar de los hechos. Sí. Y bastante. Ayuda muchísimo al derecho penal en el momento de demostrar, en el momento de recolectar pruebas. Vamos a llegar a eso. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profe, ¿no sería la aplicación de métodos científicos para resolver un hecho en sí? Excelente. Muy bien. Tiene también un carácter empírico, entonces. Está muy ligada a la criminología, por supuesto, al derecho penal. Está muy ligada, pero no son lo mismo. ¿Cómo? ¿Quién habló? Multidisciplinar también es la criminalística. Multidisciplinar también, excelente. Multidisciplinar también. Tiene relación con muchísimas ciencias, muchísimas disciplinas. Y se diferencia con la criminología en cuanto a su objetivo, en cuanto a su fin, ¿verdad? Que es la de investigar la escena del crimen para demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos, quiénes fueron sus protagonistas y qué fue lo que le motivó para cometer ese hecho, ¿verdad? Y nos dice acá nuestro PowerPoint, el proceso de observación hipótesis ya es necesario para realizar la verificación de los delitos imputados. Esto es fundamental para resolver un caso. La criminalística es fundamental para resolver un caso. Y acá tenemos un concepto que es el que vamos a manejar en la materia. Es la ciencia que estudia los medios para la investigación y descubrimiento del delito y del delincuente. Ese es el concepto que vamos a utilizar. Y qué importante es la criminalística, el labor de los peritos de criminalística es clave para nuestra administración de justicia. Las pruebas periciales, por ejemplo, que son uno de los medios de pruebas principales dentro de un proceso penal. ¿Y cómo desarrolla su labor los criminalistas? Para describir el proceso que sigue un perito. Podemos recordar en esas imágenes que tantas veces vemos en las series, por ejemplo, cuando se resuelve un crimen, cómo analizan la escena del crimen. Ese y Miami, por ejemplo, no sé si conocen esas series, analizan la escena del crimen donde se ha producido un hecho, un robo, un asesinato. Y se sirven de múltiples técnicas
¿Para qué? Para recabar datos que sean de utilidad para la investigación. Huellas dactilares, restos de tejidos, otro tipo de materiales, también testimonios de los potenciales testigos. Todo eso es el labor de un criminalista. Primero, recolecta las pruebas, las piezas, ¿verdad?, que tiene que construir. En ese lugar lo lleva a un laboratorio para su análisis y realiza todo tipo de pruebas, ¿verdad? Puede también estudiar documentos recabados en el momento, la escena, huellas. Se observan también las imágenes de la escena que se han tomado, fotografía, videos. Se realizan retratos, ¿verdad?, en base a la descripción de los testigos, por ejemplo. Es un trabajo de campo y de laboratorio. De esa forma. Y hay que entender siempre que la criminología y la criminalística son ciencias diferentes. Antes de entender lo que es la criminología, siempre nos vamos hacia el campo de la criminalística. Nosotros pensamos que eso es la criminología, pero no. Ya aprendimos que la criminalística se ocupa fundamentalmente en determinar de qué forma se cometió un delito y quién fue el que cometió un delito, ¿verdad? La criminología, que es nuestra materia de interés, repetidas veces ya dijimos que estudia el fenómeno criminal con el objeto de entender las causas y sus formas, ¿verdad? Trata de entender el comportamiento. ¿Para qué? Para prevenir un delito. En cambio, y ayer el compañero dio una diferencia muy importante de la criminología y la criminalística. La criminología es más teórico, tiene un carácter teórico. La criminalística tiene un carácter más práctico. ¿Se entiende? Esa diferencia es excelente para entender. Entonces, la diferencia entre la criminología y la criminalística son evidentes. ¿Se entendió? Sí, profesor, está muy La claro. criminalística sirve para demostrar, se cometió un hecho ilícito, un hecho delictivo. ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿Por qué? Para eso está la criminalística. Y dijimos que era una ciencia multidisciplinar. Se vale también de otras disciplinas, de otras técnicas auxiliares, como dice nuestro título. Y son bastantes, son muchísimos. Creo que en el material está completo, pero yo acá saqué lo más importante, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Sí? Sí. Profesora, en cuanto a lo que servía para demostrar la criminalística, estaba el cómo, el cuándo, el por qué, y eso no me eran antes. ¿Y quién? Voy a retroceder. ¿Cómo lo realizó? Eso tiene que explicar la criminalística. Sí. ¿Quién lo realizó? Obviamente. Claro. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Esas preguntas responde la criminalística. Sí. Las técnicas auxiliares de la criminalística, como les dije, son muchísimos, pero yo acá les hice lo más importante y lo que a lo mejor vamos a tocar en el examen si es que nos sale, ¿verdad?
La balística forense, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién? Sí, justamente te iba a preguntar qué sería cada uno. Y vamos a dar ahora cada uno qué es. Vamos a empezar con la balística forense. La balística forense, como una rama, ¿verdad?, de la balística general y parte fundamental de la criminalística, tiene por objetivo que en sus laboratorios se lleve a cabo todos los procedimientos, estudios necesarios de ¿qué? De los cartuchos, de las balas, de las armas, ¿verdad?, que estaban relacionadas a un homicidio, a un suicidio también, a un accidente, ¿por qué no? Todo lo que sea referente al estudio de cartuchos, de balas, de armas, a eso se dedica la balística forense. ¿Para qué? Para identificar de esa forma a un posible atacante, ¿verdad?, teniendo en cuenta los factores como el calibre, ¿verdad?, del arma, ¿verdad? Y es un área fundamental para las fuerzas policiales y la investigación, la balística forense. ¿Se entendió de qué trata? Solamente tenemos que saber de qué trata. Sí, profesora, me parece muy interesante. Sí. También. No, también se puede descubrir la distancia. Profe, Desde eso qué sería forma, balística forense. con la mano izquierda, con la mano derecha, si se trata, por ejemplo, de un suicidio. Todo eso también se puede determinar dentro de la balística forense. También podría ser, profe, si la bala rebotó, o sea, si la intención no fue matar a una persona, sino el simple rebote y la trayectoria se podría estudiar con ello, ¿no? También se podría estudiar ahí. También. Excelente. La documentoscopía, como dice el nombre, es la disciplina ya que se encarga de analizar documentos. Dijimos también que el perito puede ir a la escena del crimen y no sé, guardar documentos, ¿verdad? O también muchas veces, yo creo más bien que en la autenticidad o en la falsedad de un documento, por ejemplo. Sabemos también que tenemos como delito en nuestro Código Penal los documentos no auténticos, por ejemplo. En esos casos se utiliza mucho lo que es la documentoscopía, ¿verdad? No hay que olvidar, ¿verdad?, que toda escritura, ya sean letras, números, ¿verdad?, son susceptibles a ser de falsificación, ¿verdad? Y ahí el labor del perito calígrafo es fundamental para una prueba judicial, ¿verdad? Eso se da mucho en lo que sería la producción de documentos no auténticos. Profe, en este punto también entraría, por ejemplo, el de verificar si la firma de una persona es auténtica o no, ¿verdad? Así mismo. Eso se da mucho en el área civil, ¿verdad? Por ejemplo, cuando presentas una preparación de juicio ejecutivo, siempre el deudor tiende a negar la firma. Y cuando lo niega, uno solicita el perito calígrafo para determinar si es o no su firma, por ejemplo. Profe, también puede ser en el tema de los testamentos, porque... Por supuesto que sí, claro, en los testamentos. Está un tipo de testamento que creo que se llama el hológrafo,
que es el que vos realizás con cualquier papel de cuaderno, y ahí escribís lo que sería tu testamento. Eso también hay que determinar si es falso o es El auténtico. contrato también, profe. ¿Sí? El contrato, algún contrato. Creo que no tanto. Por la firma. Por las firmas, sí. Por las firmas, sí. Para los contratos ahora ya se avivan, profe. ¿Cómo? Para los contratos ahora ya se avivan, a veces hasta dejan espacios para poder rellenar después. Entonces, es más fácil. También muchas veces. Exactamente. O si no hacen firma escaneada nomás ya. Sí, y ahora, hoy en día, esas cosas es súper sencilla. Se idea la gente para falsificar. De esos casos hay muchísimo. Y de eso se encarga la documentoscopía. ¿Se entiende? O sea, en síntesis sería el estudio de los documentos, sería, ¿verdad, profe? Y En el estudio de general. los documentos, si son auténticos o si son falsos. ¿De qué forma se confeccionó? Si se alteró. Todo eso se estudia en la documentoscopía. Profesora, pero necesariamente tiene que estar dentro de la criminalística. Entonces tiene que haber como algún delito para que Y forme parte. como les dije, en nuestro Código Penal tenemos un delito que se llama producción de documentos no auténticos. Eso es un delito. Sí. Falsificar una firma es un delito. Sí. ¿Entienden? Por eso está dentro de la criminalística. Se usa en un proceso penal y se usa también en un proceso civil, en un proceso laboral también. Muchas veces el trabajador alega que el empleador le hacía firmar documentos en blanco, o hay muchos empleadores también que falsifican la firma del trabajador, por ejemplo, cuando preparan documentos de renuncia. Todo eso. La documentoscopía. La toxicología forense. Y como dice el nombre, nos permite determinar las sustancias estupefactas, ¿verdad?, con el objeto de ayudar a la investigación. Por ejemplo, las causas de muerte, por ejemplo, el envenenamiento, el uso de la droga, ¿verdad?, a través de la detección y cuantificación de las drogas, si abusó, por ejemplo, si fue una sobredosis o si no fue una sobredosis. Se hacen muestras de sangre, de orina, de tejido, ¿verdad? Y también de otro tipo de sustancias para tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eso también se utiliza muchísimo en la criminología, en la criminalística. Puede ser aplicada en sujetos vivos, en muertos también. En personas vivas, dice, se toma la orina de sangre. En la orina, dice, se puede determinar en medicamentos, droga. En la sangre también, alcohol. Profesora. ¿Sí? ¿Y con los muertos qué se hace? ¿Se utiliza cualquier parte del Y cuerpo? también se utiliza lo que sería la sangre, ¿verdad? Se le saca la sangre, una muestra, y se estudia esto con la toxicología. Y ahí se determina qué fue la causa de fallecimiento, si fue por sobredosis o por algún tipo de medicamento, ¿verdad? En eso se basa lo que es la toxicología forense. Y es muy importante para determinar si fue asesinado o no. ¿Se entiende?
Sí, profesora. Sí, profe. La medicina forense o legal. No sé si ya tuvieron como materia o van a tener medicina legal, en donde van a tener muchísimas cosas interesantes referente a lo que es la medicina forense o legal, ¿verdad? Creo que no tuvieron todavía. Todavía, profe. Mucho más adelante, Más adelante. profesora. Vamos a tener mucho Bueno, más adelante. la medicina forense, que también se le conoce como medicina legal, que es una jurisprudencia médica, una medicina judicial, que es una rama de la medicina que tiene como objetivo ayudar al paciente en el ámbito de la justicia, ¿verdad? Ayudar a la justicia en su actuación ante las afectaciones al ser humano que precisen ¿cómo les digo?, delimitación en el marco legal. En ese caso, ¿verdad?, actúa para mejorar la comprensión de lo que sucede o de lo que sucedió con ese individuo, ¿verdad? O sea, ayuda, yo creo que prácticamente sin esto, descubrir lo que es un crimen no se podría. El caso por ejemplo, el conocido caso del Vapor, por ejemplo, no sé si escucharon este caso en los noticieros, ahora el expediente está como homicidio, ¿verdad? Pero se le conoce como caso Vapor. No sé si recuerdan o habrán escuchado. Ese caso, por ejemplo, no se podría haber descubierto sin la medicina forense, si no se realizaba un estudio profundo al cuerpo de la chica. Al principio, el padre decía que el Vapor había explotado por ella. Ese era lo primero que salió. Y sin una autopsia, porque no se realizó la autopsia, se determinó eso. Todo se hizo al voleo, al apuro, y se determinó que fue la explosión del Vapor. Y gracias a la autopsia, a la medicina forense en este caso, se descubrió que la causa de muerte fue una bala que estaba en el pecho. ¿Entienden? Sin la medicina no se podría, sin la medicina forense no se podría haber descubierto eso. Porque ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace un especialista en medicina forense? Detecta que las lesiones que fueron derivadas ya sea de un accidente, de una violencia, de un asesinato, todo eso determina la medicina forense, ¿verdad? Profe. Sí. Referente a ese caso que estaba mencionando, este caso que sucedió con la señorita. Sí. En ese procedimiento, lo que, según mi óptica, fue que normalmente tanto los investigadores como al personal de blanco o al que hace la inspección se deja llevar por las declaraciones tanto del padre, de familiares. ¿Qué sucede? Cuando no es derivado, por ejemplo, a un estudio, por ejemplo, a la morgue o algo así, siempre se recurre a los centros de salud o al hospital más cercano para que se haga ese diagnóstico. Y la causa de muerte, ellos se dejan, o sea que tienen como título lo que ellos te dicen los familiares. En ese error ellos incurrieron. Pero ¿saben cuál es el problema según mi perspectiva en ese tema? Que el tema de la autopsia en nuestro país no es obligatorio, cosa que debería de serlo. ¿Cuántas
causas de muerte extrañas dentro de un hospital. No se sabe si realmente fue a propósito o por un accidente que una enfermera haya inyectado de más cierto medicamento, pero se pasó por otra cosa porque ya era una persona de tercera edad, ya era anciana, ya tenía muchos problemas, muchas enfermedades, entonces no se realiza con más profundidad de por qué falleció esa persona. Y esa es la problemática de nuestro país. Por eso van a seguir habiendo esos tipos de casos. ¿Y cuántos casos más hay que no sabemos? Sí. Profe, en ese caso generalmente ellos actúan cuando hay sospecha nomás. Cuando hay sospecha. Los doctores activan sus protocolos cuando hay sospecha. Sí. En el caso mismo de un ejemplo claro y contundente fue este de las hermanas que asesinaron a la mamá, esta docente, que primero supuestamente llevaron al hospital y que una también era doctora, que no sé si creo que era obstetra o algo así, y la otra creo que era funcionaria policial. Entonces, ellos dijeron, así como el compañero Alcides dice, bueno, ellos dijeron que se cayó la mamá, se lastimó, ¿verdad? Y falleció. Ya después, por el testimonio, porque iba a pasar así, inclusive ellos ya le estaban velando a la mamá. Imagínense. Sí, Sí. y después, por testimonio de los vecinos y que quedaron con que ellos vieron, ¿verdad? Y quedaron con la duda, se fueron a hacer la denuncia y cuando estaban en pleno, le estaban velando ahí, le llegaron la comitiva policial para poder arrestarle, ¿verdad? Y ese, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, porque si no había testimonio de persona o denuncia sobre el caso, iba a pasar como que la señora cayó, se lastimó y murió. ¿Y cuántos casos hay de eso en nuestro país? ¿Cuántos casos hay? Profe, como usted dijo, en nuestro país la autopsia no es algo obligatoria, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Es un déficit del Estado que no da todo el presupuesto para que eso sea factible o simple y llanamente ¿por qué no? Y es un déficit del Estado, de nuestras autoridades. Ya eso hace mucho tiempo que se viene diciendo que no hay presupuesto en la fiscalía, por ejemplo, inclusive para desbloquear un teléfono de una persona no tiene presupuesto. Vamos a tener presupuesto para realizar autopsias a todo el mundo. Sí, debería ser por ley eso, profe. Me parece que tiene que estar legislado para que eso pueda ser. Claro que tiene que estar legislado, pero también tiene que estar presupuestado, también tiene que haber un estudio referente a eso. Sí, con esa excusa entonces no van saliendo eso. Muchas veces, ¿verdad? Siempre te dicen, no hay plata, pero es una mentira. Eso es una mentira, porque sí hay. Entonces, profe, nosotros estamos atados a la ineptitud de o la inoperancia de nuestros políticos, en pocas palabras. Así mismo es. Bienvenido a Paraguay. Esa es nuestra realidad. Y vamos a continuar de esta forma, por lo que veo. Bueno, este creo que ya es el último. Fotografía forense. Dentro de las diferentes disciplinas y ciencias que abarcan a la criminalística, encontramos la fotografía forense. Y es sencillo. Funciona más bien como una fotografía documental, ¿verdad? Ya que se debe registrar la escena del crimen y detalles, ¿verdad?, que pueden ser de utilidad para la investigación posterior, ¿verdad?, como evidencia. Se toma fotografías de la escena del crimen, de cada objeto, inclusive si fue con arma de fuego, si el arma de fuego está en el piso, se toma fotografía de eso. Es una herramienta, esta herramienta es de las más fieles, ¿verdad?, para utilizar en cuanto a una investigación forense se trate, ¿verdad?, ya que entrega como un
registro, ¿verdad?, de la escena antes de ser manipulada por los investigadores, ¿verdad? Es muy interesante también esto. Creo que este es el último. Y con esto terminamos. Sí. El perito. O sea, es un grupo de peritos, porque una sola persona no va a estar analizando uno a uno. Uno se dedica a recoger las huellas dactilares, el arma de fuego, si hay objetos ensangrentados, otro toma la fotografía. Es como va como una comitiva, ¿verdad? ¿Se entiende? Si es que entendimos la diferencia entre la criminalística y la criminología, van a responder esta pregunta. ¿Es una rama o un medio? Es un medio, profe. Muy bien. ¿Quién respondió? Guillermina. Sí, profe. Excelente. Es un medio, no es una rama. Si es una rama, entonces quiere decir que es algo secundario de la criminología, algo que nace de la criminología. En cambio, no. Es un medio porque sirve para alcanzar un fin. Es útil para obtener una cosa que se busca. Entonces, es un medio. Esto también puede ser pregunta de examen. Profesora, ¿puedes retroceder a la parte de la fotografía? Sin problemas. Y acá está la imagen de la labor que realiza la fotografía en la escena del crimen. Ya. Bueno, un ratito acá voy a copiar los nombres. ¿Me pusieron todos sus nombres? Sí, profesora. Pero no sé hasta qué punto puedes irte hasta arriba. Ya estoy. Aquí está. Para que se quede asentada nuestra asistencia. De cualquier forma, si ustedes tuvieron algún inconveniente en entrar, se tuvieron que retirar antes, todo eso también pueden informarle al delegado o a los que están como candidatos a delegados y ellos me informan a mí sin problema. Mientras tanto, vamos a ir utilizando este tipo de método. No sé cómo salgo acá. Ahí está. Bueno, entonces terminamos nuestra clase de hoy y vamos a vernos de vuelta. Ya sería la otra semana, ya empezando otra parte de nuestro programa, que ya es un poco largo, pero vamos a hacer que sea interesante porque ya vamos a estar desarrollando lo que sería un poco de historia, ¿verdad? Y ahora al finalizar voy a alzar este PowerPoint, este material, más otro que estuve preparando para que todos accedan a ello para la hora de estudiar. ¿Les parece? Perfecto, profe. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Excelente, profe. A ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, Chao, chao. nos encontramos entonces la otra semana a la misma hora, en el mismo Dale, canal. profe. Dale, profe. Hasta la próxima semana, Hasta profe. luego. Dale, hasta la próxima semana. Chao, Éxitos. chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.